Gracias, Álvaro. Amigos televidentes, hoy tenemos un nuevo invitado a la revista y es el doctor Carlos Núñez, que es cirujano de tórax. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está afectando a la población mundial y es el cáncer de pulmón, el abordaje clínico y quirúrgico. Doctor, se habla a nivel internacional de estadísticas bastante alarmantes. Se dice que aproximadamente 2 millones de casos al año se están diagnosticando con cáncer de pulmón y de estos 1.8 millones fallecen. En Nicaragua, ¿cómo están las estadísticas? En efecto, el cáncer de pulmón es un problema de salud pública. En Nicaragua sigue siendo también, como en el resto del mundo, un problema. Es la segunda causa de cáncer en varones y en mujeres. En varón la primera causa, cáncer de próstata, en mujeres cáncer de mama, y en ambos grupos sigue siendo cáncer de pulmón el que está dando problemas, y sigue siendo también la primera causa de muerte por cáncer, por encima de cáncer de próstata, de colon y de mama, juntos en comparación a cáncer de pulmón. Y uno de los grandes problemas con cáncer de pulmón es que primero es una enfermedad que en principio puede prevenirse. 85% del cáncer de pulmón está asociado al hábito del cigarro. Y en segundo lugar, se puede también detectar tempranamente. En aquellos pacientes que son fumadores, que tienen ciertas características, se puede detectar tempranamente y puede ser potencialmente curable. Desgraciadamente en nuestro medio, quiero decir no en Nicaragua solamente, sino en América Latina, el paciente a veces busca tardíamente ayuda y entonces ya llega cuando tiene síntomas o presenta enfermedad localmente avanzada o avanzada. Doctor, sabemos que el tabaquismo, como usted lo está mencionando, es uno de los factores de riesgo principales y lo alarmante es que no solo el fumador activo, es decir, el que está fumando todo el día por largo tiempo, sino también el fumador pasivo, es decir, aquella persona que está cerca de este fumador y va a desarrollar en algún momento quizás cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los síntomas que indican que un paciente está desarrollando una neoplasia pulmonar? En principio tienden a ser silentes, por eso es importante, antes de pensar en hablar de sintomatología de cáncer de pulmón, porque cuando se presenta generalmente es con enfermedad localmente avanzada o avanzada, es la detección temprana. Paciente fumador activo o que dejó de fumar recientemente, pero que está entre los 55 y los 74 años de edad, sin enfermedad cardiovascular o enfermedad sistémica que contraindique el manejo multidisciplinario del cáncer, debería de hacerse algo que llamamos tomografía de baja dosis para poder detectar. Generalmente se presenta el cáncer como un nódulo pulmonar de forma temprana. Cuando ya aparecen síntomas, síntomas constitucionales como pérdida de peso, malestar general, la tos que puede estar asociada a expectoración con sangre, por ejemplo, y también se puede presentar con cansancio, disnea le decimos nosotros, dolor torácico cuando tiene sobre todo asociado derrame pleural, puede presentar ganglios o secas que le dice la gente en el cuello en otros sitios. Doctor, el manejo del cáncer de pulmón es multidisciplinario. Sabemos que también el neumólogo y el oncólogo son parte de este equipo para tratar al paciente con cáncer de pulmón. ¿En qué momento se recurre al cirujano de tórax? Cirugía de tórax dentro del equipo de trabajo tiene diferentes eslabones. En uno de ellos para diagnóstico, por ejemplo, en el caso sobre todo de enfermedad localmente avanzada o avanzada, y en tratamiento, en el caso de pacientes con detección temprana de cáncer de pulmón, para poder llevarse a cirugía y ser potencialmente curables. En el caso de enfermedad para diagnóstico, tenemos lesiones, por ejemplo, como masas pulmonares que pueden ser abordables y entonces cirugía de tórax entra en el equipo para trabajarlo. En el caso de pacientes con enfermedad avanzada, por ejemplo, derrame pleural que es líquido dentro del tórax y que pone cansado al paciente, también nosotros tenemos un papel importante en el cuidado o paliación de ese paciente. Antes se pensaba que en cáncer de pulmón, la enfermedad avanzada, ya no había nada que hacerle al paciente. El paciente moría cansado, sufriendo mucho. Ahora sabemos que hay mucho más que hacer para darle entonces al paciente mayor tranquilidad y una mejor expectativa de vida en conjunto con oncología clínica.
¿Cuáles son los tipos de cáncer de pulmón que más afectan a la población nicaragüense? El cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células no pequeñas. El más frecuente es lo que nosotros llamamos de células no pequeñas. Un tipo de cáncer que nosotros conocemos como adenocarcinoma está asociado al tabaquismo. Así también el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes son los más frecuentes. Está el carcinoma de células pequeñas, que es sumamente agresivo y se puede presentar de diferentes maneras con trastornos que quizá no tengan que ver incluso con el pulmón, como pérdida de la fuerza muscular, entre otras cosas. Hay que recordar que factores de riesgo, además del cigarro, el cáncer de pulmón se presenta más frecuente en pacientes mayores de 60 o 65 años de edad. La edad es importante saberlo, es más frecuente en varones que en mujeres también. El cigarrillo, desgraciadamente, ya decíamos, 85% de los pacientes se presentan asociado al hábito del tabaco, pero hay un 13 a un 15% de pacientes que no han fumado nunca y entonces de pronto les da cáncer de pulmón, y hay otros factores que pueden predisponer a ello, pero el factor más importante y controlable es el cigarrillo. Existe, doctor, algo que se llama el estadiaje de la neoplasia, y está una clasificación TNM, que es tumor, nódulo y metástasis. Explique un poco a los amigos televidentes en qué consiste esto. En términos prácticos, nosotros dividimos el cáncer en general en tres grandes grupos: enfermedad local, que generalmente es potencialmente curable; enfermedad localmente avanzada, que puede ser resecable o no resecable, operable o no operable; y enfermedad avanzada, ¿sí? El TNM nos permite definir el tamaño de la enfermedad, pero no solamente en la actualidad es saber el tamaño de la enfermedad, sino que juega un papel otros factores. Si yo tengo diagnóstico de cáncer de pulmón, hay que hacer algunos estudios adicionales para saber si el paciente es candidato a ciertas terapias especiales que hacen que el tratamiento del cáncer de pulmón en la actualidad sea como a la carta, mucho más personalizado, con mejores beneficios y menores complicaciones para el paciente. Doctor, ya una vez que a usted le refieren a un paciente con cáncer de pulmón que es apto para cirugía, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, si estos pacientes están en enfermedad local, lesión menor de 2 centímetros, generalmente no afectan ganglios del tórax, entre el 80 y el 100% pueden considerarse curables y quedan en vigilancia, eso sí, para toda la vida, pero son pacientes que potencialmente se pueden curar. Para poder llevar a cirugía al paciente hay que completar algunos estudios. Además de los estudios convencionales que se hacen, lo ideal también sería evaluar la función pulmonar del paciente con una prueba especial que se llama espirometría, que mide el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios y permite medir si es posible poder quitar esa parte del pulmón sin causar deterioro de la función pulmonar del paciente luego de operado. Ya basándonos, doctor, en su especialidad, que es la cirugía de tórax, y pensando en que el paciente ya está con toda su valoración clínica, su valoración cardiológica, y es apto para la cirugía, ¿en qué consiste la técnica mínimamente invasiva? La cirugía mínimamente invasiva consiste en, a través de, hay diferentes modalidades. En la modalidad de BATS, que nosotros le decimos que es la cirugía toracoscópica videoasistida, introducir una cámara al espacio pleural, que es donde esté el tórax, el pulmón, perdón, y con algunos puertos de trabajo adicionales, introducir instrumentos que nos permiten disecar el pulmón, la parte que vamos a quitar, controlar los vasos sanguíneos, quitar esa parte del pulmón, controlar el bronquio y poder limpiar de ganglios también para completar la estadificación. Eso nos permite entonces, sin detrimento al resultado oncológico, tener un buen resultado postoperatorio en el paciente. ¿Existen complicaciones durante el transquirúrgico y en el postquirúrgico? ¿Y cuáles son las principales? Sí existen. Hay algunos detalles técnicos que uno evalúa, sobre todo en la tomografía, para poder saber, por ejemplo, la longitud de los vasos, la proximidad que tiene la tumoración a los vasos sanguíneos y al centro del tórax, que nosotros le llamamos mediastino. Pero en general la tasa de complicaciones es muy pequeña. El sangrado que requiera transfusión menos del 2%, probabilidad de complicaciones menos, como infecciones menos del 5%.
probabilidad de fuga aérea bronquial, sobre todo cuando se trata con grapadoras el bronquio, prácticamente nula, es muy poco probable. Lo más molesto quizás sea el dolor en el postoperatorio, sea toracoscópico o sea abierto el procedimiento, quizás sea el dolor lo que en algún momento pues es lo que moleste al paciente, y tenemos entonces que hacer un buen control trans y postoperatorio del dolor para que el paciente después de las primeras 12 horas esté fuera de cama. A las 4 horas ya está comiendo, a las 12 horas ya está fuera de cama haciendo fisioterapia respiratoria y fisioterapia general. Y probablemente a las 48 o 72 horas va camino a casa. Excelente, doctor, por toda su información. Le agradecemos su visita aquí en la revista y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Muchísimas gracias por la invitación. 8560-5688, 8692-6118. Nos pueden encontrar en el Hospital Vivian Peilas y en el Hospital Bautista previa cita. Para seguir.